Pues muy buenos días, qué bueno que desafiaron el agua para estar aquí, papás, mamás, hijos, hijas. En este espacio lo que estamos compartiendo es algunas reflexiones, es un espacio de reflexión, es un espacio de diálogo también en torno a este oficio de ser papá, que es bastante complicado a veces tanto para papás como para mamás y muchas veces para nosotros los hijos y las hijas. Entonces, la primera presentación fue la de Juan Guillermo Figueroa. Esto también se va a estar transmitiendo por internet. La de Juan Guillermo Figueroa, que él intituló La soledad en la paternidad, que habla de cómo muchos hombres vivimos esa actividad, ese rol, ese papel, lo vivimos en una soledad bastante grande. Por un lado, nunca nos enseñaron, o lo que nos enseñaron quizá no nos gustó en nuestra experiencia de ser hijo. Incluso él reflexiona sobre la paternidad, pero también la otra parte, ¿cómo se le llamaría la otra parte? Mi experiencia de haber sido hijo de Benjamín, que así se llama mi papá, ¿cómo se le llama? De este lado se llama paternidad, con mis hijos, pero ¿cómo se le llama? Hijoidad, ¿no? Hijes, hijidad, hijoidad, hijaidad. No hay una palabra para hablar de esa experiencia tan importante que es haber sido hijo de ese señor que fue mi papá y de esa señora que fue mi mamá. No tenemos una palabra para eso. Interesante, ¿no? Y es una experiencia que pues nos abarca toda la vida, porque quizá tenemos al papá ya muy viejo, y quizá el papá murió, pero aún así está teniendo una presencia, un reflejo en nuestras vidas, y no tenemos una palabra. Y aquí Mario no me dejará mentir, que lo que no se nombra, de repente no existe. Hay que nombrar para que empiece a existir. Entonces, en torno a eso, Juan Guillermo Figueroa, filósofo, habla de su experiencia y de cómo él empezó a reflexionar acerca de esto a partir de ser papá, de tener hijos. ¿Sí? Estaba embarazada su pareja y su hermano un poco más joven, le preguntaba: oye, ¿y qué está sintiendo? No, pregúntale a ella es la que está embarazada. No, pero ¿qué estás sintiendo tú, que vas a ser papá por primera vez? No sé, pregúntale a ella quizá a ver qué te dice. Y él dice: te voy a dar unos fregadazos para que sientas algo. ¿Sí? Porque él como hombre, pues según él no sentía nada. Y muchos hombres sentimos que ya somos papá cuando ya está el bebé. Cuando las mujeres tienen todo un proceso del embarazo para sentir cosas físicas y cosas emocionales y el temor y la ternura a lo largo de todo el embarazo. Y muchos hombres, ¿cuándo te sentiste papá por primera vez? A veces decimos: no, pues en el momento en que lo tuve en brazos, o en el momento del parto. Pero durante el embarazo, bueno, actualmente ya hay más formas de ir acompañando esta cuestión del embarazo. La segunda presentación la llamo ¿y tú qué tan padre eres? La tercera va a ser luego con Guité, que está en el taller de Pata Painting también, al cual pueden rotar también un rato. La idea es que cada media hora tengamos alguna actividad, o sea que puedan ir como rotando en los diferentes foros. Ella hizo una recolección de imágenes de cómo aparecemos los papás en el cine, sobre todo en los dibujos animados. Está muy divertido, ¿no? Desde Nemo y el papá de Simpson y Shrek, o sea, cómo aparecen los diferentes tipos de papá. Y la última presentación es alguien que nos presenta en torno al ser papá, un invitado que tenemos de Centros de Integración Juvenil de aquí de DF. Entonces empecemos con esto. ¿Y tú qué tan padre eres? Yo quisiera que esta fuera una presentación interactiva. ¿Se puede apagar un poco de la luz o no? ¿Se puede bajar un poquito? Para que se vean más las imágenes. Esto lo recuperamos a partir de el concurso de dibujo que se llamó así. ¿Y tú qué tan padre eres? Tuvimos un pequeño apoyo para hacer una campaña sobre paternidad, y lo que se nos ocurrió es: bueno, ¿qué tal si le preguntamos a los niños y a las niñas cómo ven a su papá? Ese era el tema generador. ¿Cómo veo a mi papá? ¿Qué me gusta de mi papá? ¿Qué no me gusta de mi papá? ¿Qué espero de mi papá? Son como las preguntas, y cada niño o cada niña podía responder según la pregunta que más le cayera así al pelo para dibujar.
Y con algunos de los dibujos sacamos este cartel. Si me pasa la siguiente. Vemos ahí un papá en una familia. Es una familia no mexicana, pero él podía ser mexicano, los niños podían ser también mexicanos, una familia hindú. Un papá que ocupa en esa imagen un rol central. ¿Cuántos hijos tiene? Ayúdenme. 4. No, no es cierto, son 5. Uno está escondido ahí atrás. Tiene 5 hijos. Y parte del ser papá, pues es eso, la parte biológica. Un hombre se junta con una mujer y de esa relación empiezan a nacer niños. Pero creo que la paternidad es mucho más que eso. Es engendrar, es reproducirnos. Pero después de que nace el niño aparecen muchísimas otras cosas siguiendo. ¿Quiénes han estado presentes en el nacimiento de sus hijos? 3, ¿alguien más? 4, 5. O mujeres que su pareja haya estado presente. Eso es algo que casi 6 en este cuarto. Muy pocos tenemos esa oportunidad de estar presentes en ese momento tan importante para la mujer, pero también para el papá. Y es un derecho que todavía no tenemos en México. Quienes están presentes es porque fue un parto privado o porque somos personal de salud. Yo en mi formación de médico tenía esa posibilidad, pero si no me hubieran dicho no, tú espérate allá afuera y ya te avisaremos. ¿Sí? Y la mujer, pues sola, realmente sin ese acompañamiento. Tampoco solemos ir a todo el proceso de la consulta prenatal. Es hasta muy recientemente que en el sector salud eso se está promoviendo. Hay un hospital muy cerca de donde vivo yo vivo en Jalapa, en donde sí promueven una clínica, en una comunidad que se llama Teocelo, en donde sí promueven que estén los papás presentes, y lo logran. Muchos de ellos son papás rurales. Y hay una historia que me gusta mucho de un señor camionero, iba a tener su 6º hijo, y en los 5 partos anteriores nunca estuvo, porque andaba por Monclova, andaba por Tijuana, andaba por Michoacán, llevando mercancías. En esa ocasión se adelantó un poquito el parto, no es que lo evitara, pero él trabajaba finalmente fuera. Y él no quería planificar. La mujer le decía, ya son 5, ya son muchos hijos, ya planificamos. Y él decía, no, los que Dios nos manda. Y en esa ocasión ella empezó el trabajo de parto. La llevó a la clínica con la idea de dejarla y ya regreso mañana a ver cómo le fue. Y la enfermera le dijo, oiga, no vino el auxiliar, usted me tiene que apoyar. Un señor grandote, de esos que cambian llantas y toda la cosa. Y se echó todo el numerito. Y después del parto ella ya está con su bebé y se le acerca y le dice, ni uno más, vieja, ni uno más. ¿Sí? Tuvo que reconocer que bueno, él podrá cambiar llantas en un camión, podrá agarrarse a golpes con alguna persona, pero parir, aguas, ese es otro nivel. Y la participación en la crianza, yo tengo gente conocida que dice, no, si es varón puedo jugar con él, pero niñas no me pongas a o cuando pueda patear una pelota, ahí ya entro yo a participar. Cuando realmente hay muchas formas en las que podemos interactuar con nuestros bebés. Siguiente, como este papá. ¿Cómo aprendemos a ser los padres, los hombres a ser padres? ¿Quién quisiera comentar? ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es nuestra escuela? ¿Quién quisiera? Nuestros papás son la escuela, nos van educando con las actitudes que ellos tienen día a día frente a nosotros. No es una escuela, pero sí, lo que vamos viendo, ¿sí? ¿De dónde más aprendemos? Ensayo y error. Ensayo y error ya en la práctica. Entonces, de lo que vimos en nuestros papás y ensayo y error, ¿sí? Y ya fuera de eso, de repente hay escuelas para padres en las escuelas. Yo he ido a esas escuelas y de repente son puras madres. En buena onda, ¿sí? Son mamás las que se interesan por aprender cosas con los hijos y llegan muy pocos papás, ¿sí? Entonces, ensayo y error y lo que vimos. Y muchos hombres repetimos mecánicamente lo que vimos, o queremos hacer algo distinto, o queremos hacer incluso lo contrario, ¿sí? Y en eso pues, vamos tratando de aprender. A veces algunos tenemos la experiencia de ser hermanos grandes y cuidar a hermanos menores, pero eso casi siempre le toca también a las mujeres en la familia. Cuida al hermanito, ¿no? Nosotros nos enseñan, nos mandan por el mundo del trabajo. Siguiente. Ahí está, desde los juegos.
desde los juegos. El niño con su camioncito, la niña con la muñeca. ¿Qué pasa si al niño le ponemos la muñeca? ¿Se cree que es rarito? Depende de la mamá. Pero los papás, ¿cómo reaccionan luego? Si llegan y está el niño de 3 años jugando con la muñeca. Que no juegue con muñecas. Y luego hasta le llevan al psicólogo al pobre niño. Bueno, hay que llevar al psicólogo al papá en todo caso. Pero está este fantasma así. Desde antes de que va a ser niño o niña, Sí. color rosa o azul. Ya. Los colores, Antes de que nazca ya. los juegos. Ustedes van a cualquier tienda de juguetes en un 5 de enero y está el área rosa para las niñas. Está el área negra o verde olivo para los niños. Y hay muy pocos juegos unisex, juegos de mesa, por ejemplo. Pero todavía está como muy especializado. Y no, finalmente el juego es una sola cosa. Si este niño pudiera jugar con muñecas, quizá aprendería a ejercer su ternura, a practicar su ternura. ¿Sí? Aquí ya vemos un niño con un perrito, ahí sí se puede. Ahí sí puede expresar su cariño. Con un gato, con un perro, con un conejo, pero con muñecas no. Y no es cierto, no tiene nada que ver con lo que el niño va a ser grande, con su preferencia sexual, no tiene nada que ver. Siguiente. Y vemos, lo que voy a hacer ahora es mostrarles algunas de las imágenes de la primera, digamos, camada de dibujos, 500 dibujos que se produjeron en Querétaro, en el DF y en Jalapa. Y lo que salió más frecuentemente es el papá como proveedor. Papá trabaja, así como nos alfabetizaron, y mamá amasa la masa. ¿Sí? Y Pepe Pérez peluquero para aprender las letras. ¿Sí? Y papá regaña. Papá llega cansado a trabajar y mamá tiene la lista de las cosas que hicieron los niños y se las dice al papá y el papá dice, ay, no, yo quiero jugar, ya jugar con ellos y ya el plato ese que se rompió hace 3 horas, pues ya quizá ya estaba olvidado, pero papá tiene que llegar a imponer la ley. Muchos hombres estamos limitados nada más a ese menú. Y lo vamos a ver en algunos dibujos. ¿Sí? Niños que describen a su papá como bastante terriblemente, pero es muy bueno porque me da dinero. También provee dinero. Yo no estoy esperando a ver qué me trajo mi papá. Y a veces los papás reflejamos el amor. A ver, cuéntanos, a ver. Que ya no les pidan dinero, ¿verdad? A ver. No, que están esperando para ir a la tienda o para comprar cosas, pues sí. Para eso, y de repente los papás dicen, ay, nomás sirvo para eso. Y el siguiente. Cajero automático. El cajero automático. Dice, nada más vas a la maquinita donde sacas el dinero, metes la tarjeta y listo. Pues ahí está. Pero lo más triste es que el hombre y la mujer trabajan, ya no tiene opción el niño. Exacto. La mujer cuando regresa a trabajar también regresa igual, regresa cansada. Hombre y mujer ahora trabajan. Sí, ahora los dos casos. Entonces la mujer está siendo proveedora también, está siendo autoridad, pero ¿qué tanto los hombres estamos cubriendo esa parte que está quedando descubierta? Y ya muchas parejas En trabajan. la crianza. Muchas parejas trabajan. ¿Sabes? Muchas parejas trabajan, hombre y mujer. Sí. ¿Y el trabajo de la casa es trabajo? Sí. No es asalariado, pero vaya que es trabajo. ¿Es trabajo? Sí. No, pues ahí están tranquilas en su casa. No Pero sé. me refiero que salen a la calle a trabajar. Salen a un trabajo económico, Ah, sí. eso me refiero. Pero el trabajo doméstico, vaya que es trabajo. Yo he tenido 2 o 3 amigos que de repente él pierde el trabajo y ella consigue trabajo. Y me acuerdo uno de Chihuahua, decía, no, pues ahora sí, tranquilo, pues que ella se va a la chamba. Y yo, pues tranquilo, ahora voy a poder terminar mi tesis y bien suave que me lo vaya a pasar. Y dice que no, que para el mes ya estaba, pero hasta acá, ¿no? Tenía la casa bien bonita, llegaba la mamá con los hijos y todo lo que había ordenado él, pues quedaba otra vez desordenado, el trabajo invisible. Y dice que terminaba agotado. Y ya en la noche ya ni cariñitos, siguen. Pero también el papá como fuente de cariño y entretenimiento. Eso también es importante. En segundo lugar, el papá aparecía como en el trabajo, pero en segundo lugar aparecía como fuente de cariño y entretenimiento. ¿Qué ven ahí los niños? A ver, díganos, las niñas. El abrazo. ¿Qué más ven? Una sonrisa. La sonrisa. Los viajes. Exacto. Aparecen mucho los papás en fin de semana, por las tardes y en vacaciones, como fuente de entretenimiento. Entonces de repente es cuando tenemos a papá, ¿no? Papá tiene vacaciones y si es un papá cercano, bueno, qué padre, ¿y a dónde vamos a ir con papá de vacaciones? Siguiente.
El padre como eje de la disciplina, la autoridad y la violencia. ¿Qué ven en esa imagen? No me pegues, papá. No me pegues, Un papá. bate en la Dice, mano. hay una identificación entre papá e hijo, tienen la misma camiseta de fútbol, son del mismo partido. Tecos, o el Morelia. ¿Quién sabe de qué partido? El Necaxa amarillo. Pero vean, con no me pegues, papá. Y el dibujo original está con brillantitos. Esa parte dorada que vemos está así pidiéndole al papá. O sea que Quiero decirles que estos dibujos se hicieron en un proceso en donde se hacían en la escuela y se exponían en la escuela. Y pedíamos que los niños pusieran y niñas el nombre atrás para que los papás no pudieran reconocer, porque ahí este es un dibujo delicado. Después se seleccionaron y esos se presentaron a nivel municipal. Después se presentaron a nivel estatal en todos los estados del país cuando ya hicimos la segunda campaña. Y en el Congreso de la Nación se hizo la selección de los 10 dibujos, no mejor hechos, sino más representativos de lo que es el ser papá en México hoy en día. Y esto es parte de la parte de la violencia que hay que nombrar. Lo siguiente. ¿Qué le puse? El Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué le pasó a este papá? ¿Por qué está en el cielo? ¿Murió? ¿Se murió? ¿Sí? Por bueno. No sabemos. Pero entre los 20 y los 60 años, más o menos, entre los 15 y los 60 años, hay una tercera parte de los hombres en México que morimos. ¿De qué mueren los hombres en México? ¿De pelea? Violencia, ¿Alcoholismo? alcoholismo, ¿Accidentes? automovilísticos o atropellados. Es decir, Suicidio. automovilístico también. El suicidio, ¿ven? Está muy informada. Suicidios, sí, son VIH-Sida, es una causa también importante. ¿Sí? Entonces, son muertes violentas y algún porcentaje también muertes relacionadas con el trabajo. Todavía, si bien las mujeres ya están metidas en el ámbito del trabajo, pero los trabajos más peligrosos los están haciendo hombres, los hombres migrantes, por ejemplo, cruzando la frontera, que cada vez hay más mujeres también que mueren. Y no hacerle caso al cuerpo, ¿no? Y no hacerle caso, no También, escuchar. sí, es cierto, no van al médico. Y este papá, no sé si lo lean ahí, dice, está en el paraíso de los papás. Entonces, ¿cómo veo a mi papá? Mi papá está en el paraíso. Ya, Está en el paraíso paraíso de de los papás. papás. Siguiente. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Lo veo trabajador, Ajá. lo veo cariñoso, lo veo deportista, lo veo rápido, lo veo inteligente, lo veo lector. Se echó 6 dibujos, le pedimos uno y se echó 6. ¿Sí? Pero vean otra vez, es casi la misma secuencia que les presenté hace rato. El trabajo, el cariño, las actividades afuera. ¿Sí? Lo veo rápido. Rápido es O sea, resposta. no llega a comer, llega a tragar. Sí. Aquí tienen sus frijolitos y aquí ya acabó. ¿Por qué? Se van por la chamba. Inteligente, ¿qué está haciendo? Una multiplicación. Sí. 550 por 50 y todavía sacó la cuenta, ¿no? Qué bonito. Y lo veo al lector que está leyendo, pues el diario de Jalapa. Diario de Jalapa. Qué detalle, ¿no? Siguiente. ¿Qué ven ahí? Una de las niñas, allá adelante. ¿Qué ven ahí? Chamacas. Pues un padre con su hija. Un padre con su hija. ¿Van a la escuela o vienen de la escuela? Sí, la lleva a la escuela, ¿no? Es una actividad que muchos papás hacen. Que muchos papás hacemos, el llevar a la escuela, ¿no? Y en ese rato de llevar a la escuela, aparte de las prisas y todo, de repente se dan diálogos. Yo recuerdo muchos diálogos que tenía con mis hijas. La más chica le tocaba, cuando la grande estaba en prepa, la otra estaba en primaria. Entonces le tocaba, ni modo, te toca el tren de las 6:50, ella entraba hasta las 8, entonces pues ni modo, en el mismo recorrido dejábamos a la de la prepa y de repente la invitaba a desayunar, por ejemplo. Y era un momento como muy rico en el día, es un momento de comunicación. Siguiente. Así lo veo, así es, ya está viejito, Lorenzo, tiene un papá viejito. ¿Qué les parece esa imagen? Entonces hay papás muy jóvenes, hay papás adolescentes, hay papás que van más o menos escogiendo el momento de su paternidad, lo van planeando más, y hay papás que de repente ya están en la segunda o la tercera camada. A veces uso la palabra y a mis hijas no les gusta,
pero que ya en un segundo matrimonio de repente tienen, ya están para ser abuelos, ¿sí? Y de repente, ay, ¿es tu nieto? No, es mi hijo. Pero parece como enmascarado, bueno, así la persona. Primera Es la barba. Es la barba. Yo uno de los hermanos menores de mi primera pareja, también tiene la segunda cámara, ella lo tuvo a los 42 más o menos. Entonces el niño creció, y el papá también estaba bastante viejo, y el niño creció escuchando que decían, ay, es tu nieto, no, es mi hijo. Y ay, todas las vecinas sorprendidas, o la gente que la conocía. Y entonces la mamá decía, no, yo pensaba que era la menopausia, o sea, que la ausencia de regla, y pues resulta que era embarazo, ¿no? Entonces ya el niño a los 3 años decía, mamá, dígale que soy de la menopausia, dígale que soy de la menopausia, porque le gustaba la reacción de risa que provocaba la gente, como ustedes ahorita. Siguiente. Eso, a ver, uno de los chavos, ¿qué es eso? ¿Qué ves ahí? ¿Qué está haciendo el papá? ¿No? ¿Qué está haciendo el papá ahí? Sí. Jugando fútbol. ¿Pero qué está haciendo? No está jugando, no está en una cancha, no hay portería ni nada. Está practicando. Exacto, las dominadas que le llaman. ¿Qué son las dominadas, señores? A ver. Con el balón, tiene el balón sin que caiga. Exacto. Pasa el balón para arriba, ¿no? ¿Y cuántas dominadas lleva? 10.000, 100.378 dominadas. Y los reflectores, ¿no? El papá como héroe. Sí. Cuando somos chicos, el papá ya luego se nos cae del pedestal, ¿no? Pero hay muchos papás como héroes, ¿no? Llevan 100.000 dominadas y los reflectores, ¿no? Entonces, admira mucho a su papá porque el papá puede hacer eso. El niño de 4 años, pues, con 2 o 3 veces, ya es mucho más. Siguiente. En cambio, el macho diría 100.378 mujeres dominadas. Hicimos esto en secundaria también, desde preescolar hasta secundaria. ¿Qué ven ahí? ¿Quién quisiera comentar? Diferentes facetas, ¿no? Sí. Del papá. Diferentes facetas del papá. El amigo, el papá y el maestro. No es que tenga 3 papás, ¿verdad? Y el maestro así con barba, ¿no? Un dibujo muy bonito, muy de apreciación. El papá como amigo, pero también como autoridad. Esa es una de las cuestiones, ¿no? A veces si me tocó un papá muy autoritario, digo, no, yo no quiero ser autoridad, yo quiero ser nada más amigo de mis hijos. Pero también los hijos piden autoridad. Oye, ¿qué fue eso? Acabando el programa. ¿En serio? Pues que ya nos estaban echando bus aquí. Lo interesante de este dibujo, perdón, maestro, sí. es que es el mismo papá pero con diferentes semblantes, Sí. que representa a cada uno, Sí. y encajados en el mismo, sí es hermoso. Y el amigo es como un papá un poquito más joven, Sí, un papá con bigote es joven, más grande, y de este lado más grande hasta las canas, ¿no? y con corbata, Con corbata. con suéter cuando es amigo. Interesante, ¿no? Y esto lo que nos invita es que yo puedo hacer muchas cosas para mi hijo o para mi hija. Hace poco estaba leyendo un texto de la importancia de escuchar. Los papás a veces hablamos demasiado, las mamás también, y a veces damos demasiados consejos y no escuchamos suficientemente. Estamos con el consejo en la punta de la lengua. ¿Y por qué será que tenemos 2 orejas y una sola boca? A ver, niña, ¿por qué tenemos 2 orejas y una boca? Para no hablar tanto. Para oír más de lo que hablamos. Bien, claro. Si necesitáramos hablar más que escuchar, tendríamos 2 bocas, ¿sí? Una boca acá y otra boca acá, y nomás una oreja aquí arriba. Por lo menos debemos escuchar 2 veces más de lo que hablamos. Y eso en la relación de pareja es bien importante. Porque a veces ya estamos con el consejo y el reclamo, ya ves, yo te dije, y la próxima vez. En vez de realmente escuchar. Porque en la medida que vamos escuchando, las hijas y los hijos van acomodando lo que van diciendo, van entendiéndolo más. Y nosotros también vamos acomodando lo que nos están diciendo y entendiéndolo. Y quizá por ahí nos salga un buen consejo, ¿sí? Y no una regla ahí nomás sin pensar. Siguiente. ¿Cómo ven? Como les digo, muchos, ¿cómo veo a mi papá? Lo que dibujan es, ¿qué hace mi papá?
para sobrevivir. ¿Qué hace este papá? ¿Y qué está haciendo? No, está viendo una vecina que está allá. No, está anunciando. ¿Cómo anuncian los de los helados? Ya eso ya no en sus colonias. ¿Cómo? Pregón, Así como los tamales, helados y la campanita, ¿no? Y bueno, a eso se dedica el papá, vende helados de sol a sol, que es un trabajo bastante fuerte con su carrito. Siguiente. A ver, una niña que me ayuda a leer eso. ¿Tú me ayudas? Sí. Solo una vez vi a mi papá, pero quisiera que estuviera conmigo y con mi mamá y que me acompañara, Me comprara dulces, que me lleve a pasear y me dé dinero para la escuela. Solo una vez vi a mi papá, imagínense. Y quisiera que estuviera conmigo y con mi mamá. También percibe el vacío que hay en la vida de mi mamá. Y, bueno, ¿qué edad tendrá? 3 años quizás. Aquí la maestra ayudó. Lo que le dijo el niño o la niña, no sabemos, la maestra lo puso por escrito, ¿no? Que me lleve a pasear y me dé dinero para la escuela. A veces la paternidad es eso, un gran vacío. El no tener papá es una forma de ejercer la paternidad desde el vacío. Hay papás que se divorcian de la mamá y de los hijos. Y de los hijos uno no se puede divorciar. Esa relación es para siempre. Y el decir, no, yo me ausento y yo ya tengo otra familia en Estados Unidos o en otro lado, es una forma de ejercer la paternidad desde el vacío, la soledad en la paternidad. Y ese vacío le afecta a los hombres después de un rato. A los 20 años de repente, ¿qué habrá sido de ese niño? ¿No? Ni siquiera sé si te terminó el embarazo o no terminó. También es un vacío en nosotros. ¿Y cuántos no buscan al papá y de repente se encuentran dos extraños frente a frente que biológicamente tienen, el niño tiene un 50% de ese hombre, pero nada más? Y de repente ese vacío también nos afecta a los hombres. En el grupo de hombres con el que trabajamos en Jalapa, hay un hombre ya va a cumplir los 40 años y apenas el año pasado conoció a su papá. Apenas el año pasado. Y a los 9 años se enteró que el señor ese que él pensaba que era su papá, no era su papá biológico. Y para él ese sigue siendo su papá. Pero de repente le dijeron, no, pues tu papá vive en México. Y él lo buscó por internet, le dijeron el nombre. Se encontraron en un restaurante y eran perfectamente extraños. Pero él necesitaba saber quién era ese fantasma, darle cuerpo. ¿Sí? Entonces ese vacío es importante. Yo no me puedo divorciar de mis hijos y de mis hijas. ¿Sí? Y ahí casi no aparece el cuerpo. Exacto, no hay cuerpo ahí. A ver, otra niño o niño que me ayude. Niño, ¿me ayudas? ¿Cómo te llamas? Ah, órale, ¿qué lees ahí? A ver, tiene buena letra. ¿Y mi papá? Mete... Ay, sí, ahí lo entendí. Me pega. Me pega. Y me da dinero. Mi papá es muy bueno. Me pega y me da dinero y finalmente... Mi papá es enojón. ¿Tendrá cuántos años? Calculan aquí los niños que saben más de eso. 6 más. Ustedes más saben más que eso, yo no sabría calcular. 6 años. El papá enojón, el papá que da dinero, pero que es muy bueno. De repente hay unos que se ponen muy críticos y otros no se atreven a ser críticos y bueno, mi papá es muy bueno. Tengo que decir que mi papá es bueno. Siguiente. Este está muy bueno. Ya, plácate, niño. 9 años. Ese es norteño, municipio de Uchique. Papá norteñado, Veracruz. Sí, muchos son de Veracruz. Ya, plácate, niño. Nomás es... Cállense. ¿Sí? Muchas mamás van aprendiendo eso. Viene el papá y desde cómo cierra la puerta o cómo frena el coche. Ay, su papá viene enojado. Cállense, apaguen la tele. Todos calladitos para que papá no se enoje. ¿Sí? Con esa imagen, como el papá como un ser que está a punto de explotar. Pues qué triste tener esa imagen. Y yo estoy hablando no de los papás que hay acá, sino muchos de nosotros tuvimos papás así. De repente nos evoca, ¿no? ¿Alguien tuvo un papá así? De los que somos adultos. ¿Papá enojón? Iván, cuéntanos un poquito.
¿no? Yo de los pocos recuerdos que tengo de mi papá en la infancia es de regaño, de así por algo muy pequeño, ¿no? Muy tonto, y un regaño, y de no entender, ¿no? De por qué se enoja en ese momento. Y esos son los pocos recuerdos. Como decimos, porque vuela la mosca, ya se enojó. De repente quedar con esa imagen y uno entra, va pasando por la vida de repente con cierto temor a no decir o hacer ciertas cosas porque puede haber enojo o violencia física, de otras formas de violencia. Siguiente. Eso. ¿Cómo lo ven? Pepe el Toro, siglo 2000. Siempre contento y trabajador. Así veo a mi papá, siempre contento y trabajador y todo musculoso. Pero bueno ya, o pintado, quién sabe. No sé qué trabaja, pero sí. Son radiadores. Radiadores, sí. Son radiadores. Ahora sí. Sí es un niño más grande y todavía tiene esa admiración enorme por el papá. Siguiente. ¿Cómo la ven? ¿Qué Saltando la cuerda. Saltando la cuerda. Y no es boxeador. Otra vez, ¿no? Las cuestiones son de hombre y de mujer. ¿Por qué? Pues el papá puede saltar la cuerda. Además es muy buen ejercicio. Pero eso es como muy de niñas, salvo si somos boxeadores, ¿no? Entonces ahí sí, está saltando la cuerda y muy contento el papá. Mi papá es mi mejor amigo. Juega, canta y ríe conmigo. Pues qué rico tener un papá así, ¿no? Siguiente. El dibujo lleno de color también. Totalmente. Los pajaritos cantan. No hay ningún espacio en blanco. Exacto. Es de niña, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo ven? Tiene el ojo rojo. ¿Cómo ven el gesto de ese papá? Lo del cigarro, lo de menos. A mí me da miedo la cara, ¿no? Además fuma Marlboro. Malboro. Y además, como tiene la boca cerrada, a mí me da la impresión, habla poco. Habla poco. Esta parte de la comunicación también. No traje ese dibujo, pero está en la exposición de allá afuera. Es como veo a mi papá, y 2/3 partes del dibujo es un sillón, y atrás está la tele con Javier de la Torre en el canal 13, y solo se ve una mano que está estirando así porque va a agarrar la taza con café y la taza dice los Beatles. Entonces, ¿cómo veo a mi papá? Lo veo apoltronado en su sillón viendo sus series. Ni lo veo. No me pela, no lo veo. Veo el sillón de mi papá. Vean, por ahí está, eso lo escogimos para un calendario. Pero aquí el gesto del papá, vean qué impresionante. El problema del cigarro, el problema de la cuestión del alcohol aparece también en otras imágenes que ya vimos, pero también más adelante. Siguiente. Ayúdenme. Ese no tiene texto. ¿Qué ven ahí? Un diablo, ¿no? Tiene cola de diablo. Ay, atrás está una diablita. Y atrás hay una como diablita. No sé si es el primer intento del dibujo y que le dijeron, no, pues hazlo más grande, no sé. O es la niña que lo hizo, no sé si es Pero niña. resaltan las glándulas mamarias. También. ¿Por qué? No sé. Pues quizás hace mucho ejercicio. A lo mejor No también creo. tiene clara la imagen del padre, ¿no? Digo, no está el padre presente. Y adivinan el rostro, logran ver el rostro, los No ojos sé si hasta son arriba. granos o lágrimas. Parecen granos. Es como sudor. Y los pantalones casi con los colores de la bandera mexicana. Es nacionalista. Mario, ayúdanos. No, bueno, está llorando. Está llorando. Sí, Sí, ¿verdad? sí, más bien son lágrimas. Son lágrimas, ¿sí? Más que granos, porque los granos estarían repartidos de otra forma, como Ajá. que caen en secuencias. No sabemos si porque es mujer, porque es diablo, porque es mexicano. quién sabe. Los dientes. Ese es quizás uno de los dibujos más impresionantes. Las dientes generalmente sí es como agresión reprimida, ¿no? Está Sí. apretando la mandíbula. Muy picudos, ¿no? Muy como contigo. Más bien las que están cerradas, están trabadas. Qué fuerte imagen, ¿no? Y es un niño o niña bastante pequeño. Siguiente. Es de los más impresionantes que hay. A ver. ¿Qué me gusta de mi papá? ¿Qué dice el papá? Hola, hijo. Hija. Hola, hija. Hola, papá.
Están saludando, no sé qué tengan las, Hay las una manos. charola con desayuno, bueno, digo yo. Ay, qué bien. Ah, Es un regalo. O un ¿Y se regalo. parece la niña al papá? ¿Es un regalo? ¿Puede ser un Así es un regalo? oso, ¿no? Puede ser un regalo. Es un osito, oso. sí, es un osito, sí. Ay, déjame llevarlo aquí. Un osito, sí. Un osito dibujado o algo así. Está dentro de la caja. Quizá ella le está regalando a él un dibujito. Puede ser. ¿Y se parecen? ¿Son papá e hija? Sí, Sí, ¿verdad? Qué parecidos, ¿no? Llevan la misma playera. Ahora sí que uña y mugre también la interpretación. No le falta el bigote. Por ahí nos dicen de repente que las niñas son de la mamá y los niños son del papá, ¿eso es cierto? No. ¿Yo me puedo llevar bien con una niña? Tú tienes niña, ¿no? Yo, dos niños. Dos niñas, ¿y qué tal? Muy bien, de tal palo salieron ahí. Yo también tengo 4 hijas. Y la gente me dice, ay, tienes 4 porque nunca te salió el varoncito. No, yo estoy muy contento con las hijas. La última sí esperaba que fuera varón para tener la experiencia de tener un varón. Pero esta idea, obviamente, el ser hombre me ayuda a entender más fácilmente qué puedo hacer, cómo educar y cómo jugar con un varón. Pero no me impide el aprender todo lo que una convivencia con una niña puede implicar. Igual las mamás con los hijos. Las mamás como que son más flexibles y tienen un aprendizaje mucho más fuerte. Siguiente. ¿Cómo ven? Qué hermosa. En esta galería de papás. Sigue adelante. Papá sigue adelante. Amputado, no sé, un accidente, diabetes, quién sabe. Ajá. Y está dándose cuenta de la lucha que implica eso para el papá. La cara está radiante, ¿no? Y todos son desnudos. El torso desnudo, realmente está, así lo ve en la casa, se está recuperando, quizás está con incapacidad permanente. Y eso para un hombre es algo muy, muy duro. La enfermedad y la discapacidad es muy fuerte para los hombres, el sentirse dependiente. ¿Sí? Entonces sí, yo creo que está en la casa, se mueve por la casa, quién sabe qué tanto participa en la casa. Si no se cuida bien su otro pie, también se lo van a mochar, miren cómo tiene Sí. Y papá sigue adelante, ¿no? No es un dibujo que se entregara a los papás, pero ahí está reflejada la mirada del niño o la niña. Siguiente. A ver, una de las niñas, ayúdenme. A ver, ¿Cómo veo a mi papá? Kikín. Les voy a sentar a mi papá. Mi papá se llama Adelaya. Abelardo. Adelaide. Déjenla. A veces es alegre, a veces triste, pero a mí me gusta cuando está alegre. Ayer en la tarde le regalaron 2 conejos y venía alegre. Es alto y gordito, pero no tanto, tiene ojos cafés, pero Recio, recio. etcétera. Qué cariñosa descripción de todas las cosas, características físicas, personales que puede tener una persona. Y la cara no la entiendo muy bien, pero Como de susto, ¿no? no sé. Confusión. O alegría, me gusta cuando está alegre, Contentos. a veces alegre. Pero qué bonita descripción, ¿no? Del papá. Kikín es su hijo. Siguiente. Otra vez muchos colores. Muy bonito. Esta es con acuarela o gis. Acuarela. Estoy en la duda. No tiene texto. Pero ¿cómo ven al papá? Tranquilo. Unido con la naturaleza. Bien vinculado con la naturaleza. Siguiente. Mi papá es grandote y llena la pantalla. ¿Verdad? Como león. Como león. No necesita palabras, ¿verdad? Pero el que puso 8. No sé. Le puso 8. No, yo creo que son los 8 años. Eso es como con un acuarela. Y quizás se llama Sandra o algo así, 8 años. El papá llena toda la Qué pantalla. sonrisota. Sí.
Pelón, carón, cabezón. Mirada Ese, linda. ese no cabe en el paracaídas de hace rato. Es un paracaídas especial en su medida. Siguiente. Ese es el más chiquito. No, volátil. Los grandes no lo vemos, pero ¿dónde está el papá? A ver, ayúdenme los chicos. ¿Dónde está el papá ahí? ¿Tú ves La al papá? imagen más grande. Exacto. Con una bolsa amniótica, ¿eh? Es un fetito ahí, ¿no? No, pues es quizás de 2 años. Ahí está el papá. Siguiente. La niña con el papá. Me gusta ir a montar con mi papá. Siguiente. No me toca el caballo también. Para mí, mi papá significa un amigo. Igual con la misma playera. Exacto. Como lo de la ropa, sí, esta parte de la identificación con la ropa es algo importante, o la identificación con una actividad, ¿sí? Algo que hace el papá que para mí sea significativo. ¿Qué hacía tu papá contigo? Algo que fuera significativo. A A veces me no. llevaba al campo, Al campo. pero ¿Alguien más? ¿Qué cosa hacía con su papá? Mi papá hacía la tarea conmigo. Ándale, esa es una tarea común. Sí. ¿Quién más? Pero esa no le puso rostro al padre. Sí, Pero lo que pasa es que la imagen estaba un poquito oscura, quizás meterle luz perdí un poquito de rostro. Tengo que checar eso. ¿Alguien más? ¿Qué hacían con su papá? A veces es una sola vez, el día que mi papá nos llevó a Acapulco, ¿no? Y nos regresó el mismo día, pero fuimos a Acapulco, ¿no? Yo conozco gente así que a las 4 de la mañana a la playa, siestita en el Camarena y de regreso. Ajá. Pero eso era mi significativo. padre siempre nos hacía reír durante la comida. Ah, bien. Echaba sus chistes. Era bromista. Sí. ¿Ya no vive? No, ya no. Ya, yo tampoco tengo a mi papá. Y también era muy chistoso mi papá. Es algo que me dejó el humor, aunque yo a veces cargo un poquito la mano. Siguiente. Entonces, de los 500 dibujos que hicimos en la primera ronda, en la segunda fueron 250,000 dibujos a nivel nacional. De estos 500 dibujos, no hay ninguno sobre crianza en cuanto a la parte de la casa, la parte doméstica. Ni un dibujo sobre papás cocinando, sobre papás cambiando pañales, sobre papás metidos en este tipo de actividades. Y no es que los papás no lo empiecen a hacer poco a poco. Lo interesante es que eso no se dibuja. Si fuera como veo a mi mamá, mi mamá cocina y me cocina muy rico y me mima y me cuenta un cuento en la noche, esas cosas no aparecen. Salvo un dibujo con lo de la tarea, lo que usted mencionaba. Pero a la niña no le gustaba, aparte de eso, porque dice el dibujo, mi papá me dice, cuando estamos en la tarea me dice, piensa, pero no me ayuda. Entonces desesperado, porque, a ver, piensa. No. A ver, piensa. Entonces ella quería que me llevara la mano. Siguiente. Ya vamos a terminar. Entonces, estos dibujos, como les digo, fueron exponiéndose en las escuelas y sirvieron como un espejo para los papás. Y después, a nivel municipal, esto es en el municipio de Jalapa, en los bajos de Palacio. Esto ya fue el estatal, perdón, y de la nacional. ¿Qué quería comentar? Y la fotografía anterior, no sé si en la cultura oriental o Sí. se favorezca esa... A ver si nos la relación. regresa. Sí, es una foto que no es mexicana, usted lo identificó muy bien. Sí, o sea, yo Es un pensaría- papá que está como muy cercano. Ay, yo pensaría que... Ay, nada más. ¿Otra? No, el siguiente sigue. Hacia adelante. Es un papá que está con un bebé dando de comer. Esas imágenes no salieron. Y si hay papás, sabemos que hay papás que ayudan, que dan de comer y el avioncito y toda la cosa. Es un papá talibán, será un papá talibán. Los papás talibanes existen también, sí. Perdón, así rapidísimo, ahorita que estaban comentando de esto, yo tuve una anécdota muy bonita con mi hija. Sí. Yo me quedé sin trabajo hace 5 o 6 años más o menos. Ajá. Y me tocó llevarla a ella a lo que era la estimulación temprana. Ah, qué padre. Y había una actividad donde se ponen a cantar esa cancioncita de por esta ventanita puedo yo mirar lo que en las mañanas hace mi mamá. Ajá.
y todo el tiempo ella corregía a todos porque tenía que decir papá. Porque como yo era el que me cargaba en la casa, que planchaba, lavaba y todo, pues mi hija siempre las corregía en ese momento. Y las maestras sí un poco descolocadas, ¿no? Pues las mamás peor porque yo era el único papá. Entonces siempre se reían porque no, como que hacía shock también para ellas. No esperaban que yo me dedicara, por ejemplo, a la casa mientras mi esposa trabajaba y me dedicara a su educación. Se ve como una rareza todavía. Sí, o sea, aún dentro de los hombres, que puede ser un poquito complicado para muchos, así es. Para las mamás o para las mujeres en ese momento también les causaba ese, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí es un shock, ¿no? A fin de cuentas para ellos también. Y no debería de ser. No, hombres y mujeres estamos capacitados para hacer prácticamente todo lo humano. Y ahora dicen, ay, pobrecito, no tendrá esposa. Sí, no tendrá mamá. La verdad es que sí, andar un papá con una niña o con un niño, pues sí, no sé por qué, pero sí muchas mujeres como que buscan esa parte de proteger o acercarse, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí me pasaba en muchas ocasiones así. Muy bien. Por ahí ya veo a nuestra siguiente presentadora, Gite Hartog. Ya estamos terminando. Entonces, cierto, qué buena observación. La cultura tiene mucho que ver, tiene todo que ver con esto, ¿sí? No es lo mismo ser papá en Tijuana o en Monterrey que ser papá en Yucatán, un papá de origen maya. Hay cosas que en unas culturas son impulsadas y otras no son impulsadas, incluso son mal vistas, ¿sí? Esto de ver a papás en la fila de las tortillas, por ejemplo, y en las guarderías es algo de los últimos 20, 30 años, ya es normal. Andar por la calle con un bebé en una cangurera, yo cuando lo hice con mis primeras hijas, todo el mundo se me quedaba viendo así como si viniera de otro planeta, y como era medio güero antes de Canos, pues seguramente es gringo, viene de otro lado, ese no es mexicano. ¿Sí? Y sí soy mexicano por nacimiento. Entonces, la cultura hay que estarla cuestionando y estarla desafiando para que también tengamos nosotros el derecho a la ternura. Y ese derecho a la ternura es a dar ternura, pero también a recibirla. También tenemos ese derecho. Siguiente. No está Roberto. Penúltimo dibujo. Ya se fue Roberto. A eso ya tenemos aquí el relevo. Siguiente. Y cerramos con este dibujo. ¿Qué es eso? Patitas de pollo en venta. ¿No? ¿Patitas de pollo? De niñas. De bebés. ¿Niños o niñas? ¿Quién sabe? No sabemos. Son seres humanos. Igual que las mamás, igual que los papás, igual que los niños, igual que las niñas. Son seres humanos. Y ya luego les educan, así tienen que ser los niños, así tienen que ser las niñas. Cuando realmente las posibilidades que tenemos niños y niñas, papás y mamás, son muchísimas. Bueno, les doy muchas gracias. No sé si alguien quiera preguntar algo y prendemos la luz. Yo quiero comentar que mi niña, esta pequeñita, siempre le gustó jugar con carritos. Bien. Y a mí me decían, ay, ¿por qué juegas con carritos? Y a mí me gustaba jugar con carritos porque curiosamente yo jugué con carritos. También. Y jugué carreteritas, entonces jugaba con ella y siempre tiene un montón de carros, camiones y entonces pues a todo el mundo le decía, pues qué raro, ¿no? Que juegue con carros, pero no. Claro. No. Y atrás del qué raro está como la sospecha, ¿se va a hacer realmente femenina? Claro. Y la niña que en la escuela quiere entrar al equipo de fútbol, yo he escuchado discusiones, no, es que yo quiero que mi hija se dedique a otra cosa en la vida, no quiero que sea futbolista. Ella quizá no quiere ser futbolista, quiere a los 5 años o 6 años, quiere jugar fútbol. El niño que quiere bailar, ya se nos va a ir al otro lado, el niño quiere manifestarse con su cuerpo, y ahí está la película esta de Billy Elliot, que es es un reflejo de ese deseo de manifestarse con el cuerpo, con la pintura. Hay tantas cosas que los humanos pueden hacer que casi siempre las dividen en dos, lo que es de hombres y lo que es de mujeres. De repente nos estamos perdiendo la otra mitad. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Cómo se llama esa película? Billy Elliot, un niño que se quiere dedicar al ballet. Con un papá obrero que dice, no, yo quiero un hijo que sea... que repare radiadores, ¿no? Eso sí está bien. Sí. Bueno, yo quisiera comentar principalmente que si bien la cultura ha dotado a los hombres de una función que ha sido muy rígida, yo creo que lo importante, así como el dibujo que nos mostró un papá con 3 facetas, yo creo que reflexionar sobre esa función que a veces los papás pueden tener, que no nada más tiene que ser autoridad,
¿sí? Sino pueden desempeñar diferentes funciones. Y que sí, yo creo que hay que entenderlos un poco como varones, que ese papel se les dio, no pudieron salirse, pero pues el mundo ha cambiado, la sociedad tiene que cambiar. Y que ellos se hagan conscientes y que nosotros también como mujeres desarrollemos, porque a veces las mujeres somos los que queremos seguir con esos patrones y tampoco permitimos, pero que venga la reflexión tanto de hombres como de mujeres de ir modificando esas circunstancias. Les cuesta mucho trabajo, pero yo diría que vale la pena acercarnos más unos con otros, porque finalmente es como la tarea final de estar juntos, pero nos educan de una manera los hombres, de otra manera las mujeres, que a veces nos impide ese acercamiento de varones de los hombres hacia las mujeres y viceversa. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, nos damos un aplauso en esta plática interactiva, les agradezco mucho. Y dentro de unos 3 minutos los dejo con Guité Hartog, que trae esta muestra de cómo se ven los papás en el cine animado. Va a estar bien divertido.